En este caso, del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Estimada María René, muy buen día, un cordial saludo a la audiencia de ATV Radio en todo el país, mi solidaridad con la familia policial, militar, médicos, periodistas que están en esta primera línea de fuego en esta gran batalla para vencer al coronavirus. Tengo la idea de que el coronavirus se va a convertir en el general invierno de Napoleón. Y tengo la sensación de que los apetitos políticos no están midiendo el impacto en la sociedad boliviana del coronavirus. ¿Me equivoco? Coincide plenamente en su apreciación, María René. El COVID-19 ha develado enormes deficiencias en lo que un anterior gobierno nos heredó respecto al tratamiento en materia de salud y la improvisación en materia de salud, políticas de salud del gobierno en transición. Son más de 20.000 casos en el país, 679 decesos tuvimos que lamentar en el país. Anuncios de equipos de bioseguridad, respiradores y otras medidas totalmente improvisadas, desatinadas. En 2 días más se cumplen 30 días del compromiso de la presidenta en transición respecto a que recuperará todo el dinero de aquel contrato respecto a los 500 respiradores, y no sabemos si ha recuperado un centavo de boliviano sobre los 500 respiradores en el país. Estamos en una situación muy complicada, los bolivianos estamos en estado de zozobra, no existen gestión pública al respecto, medidas improvisadas, cuarentenas, medidas políticas para disponer cuarentenas flexibles, rígidas, y los máximos órganos de poder pugnas respecto al respeto a la institucionalidad y competencias. Un órgano del Poder Judicial que le dice al Ejecutivo que no dependen, no es una dependencia del Ejecutivo el órgano judicial. Un Tribunal Supremo Electoral, un órgano electoral que le dice al Ejecutivo y al Legislativo que esa es la fecha que necesitamos para elecciones presidenciales. Un Ejecutivo que le pregunta al Legislativo, indiquen los indicadores técnicos científicos para del por qué señalan el 6 de septiembre, pero a la vez dicen le meteremos 2 meses más, ¿no?, sin tampoco señalar los estudios científicos. Y un Legislativo que le dice cumple el deber de la Constitución. Esa es nuestra realidad política, María René. Bueno, es una realidad compleja. Los tonos han sido cada vez más severos en las misivas, en las declaraciones, en los dedos que apuntan, en las frases que censuran. ¿Qué corresponde entre la vida y la certeza política? Uno llega a pensar, quieren acelerar, por ejemplo, Mesa, el MAS, quieren acelerar a como dé lugar la definición en elecciones. Y por otro lado, la Presidenta dice, no, necesitamos unos 2 meses porque entiendo que la curva proyectada de contagios ya estaría en descenso para octubre, noviembre de este año. ¿Qué corresponde? La Constitución no tiene previsto un escenario como este. Sí, me ocurre que el escenario político está generando apreciaciones de pronto muy puntuales respecto a la reestructuración del poder en tiempo pandémico. Ocurre que desde la suspensión del 3 de mayo de las elecciones, ¿no?, el país debería haber ingresado y retomado este proceso eleccionario para reestructurar su poder producto de la crisis política del año pasado. No se lo hace efecto la pandemia porque la prioridad sobre derechos políticos siempre va a estar la vida, siempre va a estar la salud. Y se ha generado un escenario de medidas gubernamentales, primero del nivel central, luego de las medidas subnacionales, para ver qué efecto de contingencia tiene respecto al coronavirus, pero las cifras no han favorecido. Eso implica, no, ya inclusive la crítica de que esas medidas fueron improvisadas y que desde que aperturaron las cuarentenas rígidas nos dijeron en esta semana la mayor curva de contagios, en esta semana la mayor curva de contagios. Y me parece extremadamente casual que una vez que se vuelve a abordar las elecciones presidenciales mediante una ley que la promulgó anteriormente la presidenta de la Asamblea, la senadora Eva Copa, que señalaba el mes de agosto,
ocurre que tras la promulgación de esa ley, los indicadores, los números de registro de contagios, sorprendentemente, eran por centenares. Entonces, creo yo que allí está habiendo, espero equivocarme, una mala intención respecto al manejo de estadístico sobre aquello, pero lo que es peor, no se puede resolver la contingencia en materia de salud, no están logrando tener resultados, están haciendo actos, inclusive, por decirlo así, proselitistas, María René, para entregar insumos. Cada vez escuchamos actos, estamos entregando insumos, estamos entregando este ambiente, pero necesitan una ley para abrir un hospital en Montero. O sea, no se está generando gestión pública al respecto, y eso es ser responsable con el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ahora, tengo una reacción inmediata. El gobierno no habló de curvas pico de contagio. Las redes sociales sí, porque reprodujeron estas cadenas, estos WhatsApps que circulan de países europeos. Nosotros no estábamos empezando a tener casos, pero resulta que en las redes circulaba que no salga de tal fecha a tal fecha porque será el pico, pero eso pasaba en Europa. Entonces, ahí creo que nos han confundido las redes, pero recién cuando hemos empezado a subir en casos, se empieza a tener esta proyección y se habla más o menos entre mediados de julio y mediados de agosto como picos posibles a partir de los datos que se tienen ahora, ¿no? Sí, María René, en virtud de pronto a ese escenario que no es favorable respecto al tratamiento de la crisis sanitaria para nadie, están todavía en pugnas de poder porque no pueden ni siquiera coincidir en resolver ese problema. Un crédito que solicita el Ejecutivo a un organismo internacional justamente para el tratamiento a la salud, el Legislativo lo traba, ¿no? La excusa la justificación política respecto de ni siquiera aclararon hechos de corrupción y la plata que llega la destina para estos hechos de corrupción. Del otro lado, el Ejecutivo no tiene la fuerza legal como para disponer, por ejemplo, de un hospital en Montero y necesita una ley para abrir una infraestructura hospitalaria. Esta pugna política está generando una fractura en la salud del pueblo boliviano y por ello la demanda genérica de reestructurar el poder, porque se necesita un gobierno legal constitucionalmente electo para que tenga esa facultad política legislativa, genere estabilidad política, gobernabilidad legislativa para generar espacios de solución sobre el tratamiento del COVID. Entonces, ese es de pronto el fondo, y más allá de cualquier intención, inclusive prorroguista, María René, porque hay que decirlo, actualmente tenemos una presidenta candidata, debe ser responsable, asumir una decisión al respecto. Hay varias regiones en el país, en el continente que han ido a procesos electorales en el mundo, María René, no solamente que nosotros estamos intentando hacerlo de pronto en Bolivia. Existen cuando menos, María René, 66 países en el mundo que en este tiempo de pandemia, entre febrero y junio, fueron a procesos eleccionarios. 20 en Europa, 20 en América, 11 en Asia, 10 en África, 7 en Oceanía. No es un hecho que no se pueda realizar, sí se puede realizar, pero se requieren de extremas medidas de bioseguridad respecto a la participación del electorado. ¿Por qué es importante tener un gobierno? Porque vemos hoy esta pugna de poderes, uno que es legal, efecto de la sucesión constitucional con la presidenta en transición, pero no es legítimo porque no tiene parlamento. El parlamento, que tiene decisión sobre el principio de legalidad, leyes, no puede decidir porque no es parte del Ejecutivo, y no podemos los gobiernos estar en esa incertidumbre. Por ello es responsable ir a un proceso eleccionario con las medidas de bioseguridad necesarias. ¿Hace la diferencia un mes, 2 meses? ¿Eso es prorroguismo? Hay que entender, María René, de que una ley, cuando se sancionó anteriormente con la fecha del 3 de agosto, creía que era una fecha cerrada. Sin embargo, a partir de los informes de la curva de contagios y los informes epidemiológicos, se ha dispuesto una modificación emanada, a partir de un acuerdo político que promovió el Tribunal Supremo Electoral. De allí que este proyecto que prepara un órgano de poder electoral va al legislativo para que se haga ley. El legislativo, considerando los elementos técnicos científicos que generó el Tribunal Supremo Electoral, la aprueba la ley íntegra.
la manda al Ejecutivo para que se promulgue, porque ese es el procedimiento legislativo constitucional. Si se promulgara, María René, por el Ejecutivo o por el Legislativo, porque también la senadora Copa tiene esas competencias, y acercándonos al 6 de septiembre, entre agosto o fines de julio o primera quincena de agosto, los índices de contagio y tasas de la letalidad por el COVID-19 son altos, entonces los legisladores están obligados nuevamente a modificar la fecha de elecciones. No es un día cerrado. El propio Tribunal Supremo Electoral informará a los órganos de poder y dirá: nosotros no podemos celebrar un proceso eleccionario porque ni siquiera nuestros jurados electorales están capacitados por el temor a los contagios. Así no se puede desarrollar un proceso electoral. Entonces volverá a solicitar, si así fuere, si las circunstancias epidemiológicas así lo generan, una modificación a la fecha electoral. No es un tema cerrado. ¿Qué pasa, doctor? O sea, quiero entender por qué la Presidente dice, deme un par de meses más. ¿Qué pasa? O sea, cualquiera dice, si hay una papa tan caliente, el sentido común te dice, deshazte de ella, ¿verdad? Y ella podría decir, bueno, cambio fuera y aquí vamos a las elecciones y punto final. ¿Qué está temiendo su equipo de asesores? ¿Está temiendo que se le eche luego la culpa de no haber advertido sobre el impacto que puede tener la pandemia? Sí, inicialmente un cálculo político, María René. Hay que decirlo, es presidenta candidata. Cuando se dirige al país, no sabemos si lo hace en su condición de presidenta o en su condición de candidata. Ahí se deslegitima cualquier decisión que pueda tener, así sea 100% correcta, nuestra presidenta en transición. El primer elemento que va a afectar desde ya este momento pandémico y sus aspiraciones electorales que han sido confundidas con ambiciones de poder. Ahora, a ver, si todo el mundo sabe que con una crisis de esta magnitud nadie va a salir bien parado. Y va a haber críticas sobre las autoridades de gobierno, las de las gobernaciones y las de las alcaldías, por lo que dijeron, por lo que hicieron o por lo que no dijeron o lo que no hicieron. Nadie va a salir, ninguna autoridad va a salir bien parada de esto. Así es, María René. El acuerdo del Tribunal Supremo Electoral conllevaba el apoyo político, si se quiere, de agrupación que participa en los comicios presidenciales de la presidenta, la agrupación Juntos. En un momento dijeron que el Tribunal Supremo Electoral fije la fecha. Lo hicieron y echaron para atrás. Sí, en este momento, mañana se cumple el plazo del procedimiento legislativo para que sea promulgada la ley de modificación a las elecciones presidenciales. Si después de mañana, de los 10 días constitucionales, la presidenta de transición no lo hace, que es probable que no, lo puede hacer la presidenta del Senado, por las prerrogativas constitucionales que así lo tiene. Pero allí estamos dando un mensaje al pueblo de irresponsabilidad respecto a la toma de decisiones. Así fueran 30 o 60 días, María Reina. Imaginemos que se hace caso a la posición de la agrupación Juntos respecto a 60 días. Se sanciona la ley con 60 días. Cuando ocurran los 60 días, cuando se cumplan los 60 días, el mismo efecto, el mismo manejo de información estadística respecto a los contagios, pueden hacerlo e indicar, continúa la curva de contagios, metámosle 90 días más. Entonces, eso es irresponsabilidad con el mandato del pueblo boliviano, que a partir de la sucesión constitucional, este gobierno en transición, como alcaldes y gobernadores, solo tienen un mandato. Por ello se les extendió, se les prorrogó las funciones más allá de 5 años. El Tribunal Constitucional les dijo, vamos a reordenar, restablecer el orden constitucional, pero autoridades políticas otorguen todas las condiciones para celebrar comicios electorales. Ya se ha extendido más del tiempo, de acuerdo, pero no puede ir más allá del año 2020 porque es un mandato, se estaría quebrantando el orden de la Constitución, ya no habría ni siquiera un Estado de Derecho constitucional. Eso es lo peligroso, eso es lo atentatorio, y me remito solamente con un ejemplo, si me permite. En un decreto supremo pretendieron criminalizar la libertad de expresión. Ahí hay que darse cuenta cómo quienes ostentan el poder pretenden hacerlo, inclusive vulnerando derechos y garantías. Y eso es muy peligroso, considerando más el efecto de la pandemia. Ahí está el criterio constitucional de nuestro entrevistado. Estamos escuchando, he tratado de hacer de abogado del diablo para que el doctor Israel Quino pueda, apegado a la norma, darnos su punto de vista en una coyuntura muy complicada.
Corresponderá ahora a nuestro departamento de producción buscar a la gente del Ministerio de Justicia o de la Presidencia o la propia Presidente para que nos explique por qué postergar amparados en esta bandera de preservar la salud de los bolivianos. Mientras logramos este contacto, muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un gusto conversar con usted. Agradecido, María René. Muy buen día. Bendiciones en sus hogares. Muchísimas gracias también para su hogar. Y ahí te planteo la pregunta, ¿qué corresponde? ¿Corresponde la promulgación de esta postergación de las elecciones para el 6 de septiembre? ¿Sí? ¿No? ¿Qué te parece a vos? 10:53. Ya vuelve. Tu mañana. El Banco Nacional de Bolivia presenta su programa de educación financiera Aprendiendo con el